asignado. La misión que Cristo nos ha asignado. Amén. Y aunque ya esta mañana pues miramos un poquito todo lo que tiene que ver con la obra misionera, quiero mirar un poco lo que el Señor hizo y pues que se supone que es lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Amén. Y hablo con la iglesia ya, los hermanos que de alguna u otra manera somos bautizados y tenemos responsabilidad, que no es con el pastor, no es con una misión, es directamente con el Señor. O sea, usted no le sirve al pastor, usted no le sirve al movimiento misionero mundial, todos le servimos es al Señor. Que tenemos la cobertura de una obra muy diferente, pero todos le servimos al Señor. Amén. El Señor había, hasta este capítulo 10, Él había de alguna manera designado o había escogido a 12, ustedes ya saben quiénes son, ¿verdad? 12 que se les llamó discípulos o apóstoles, y Él los escogió para enseñarles sobre el liderazgo. Y de hecho caminó un tiempo con ellos solos, pero no fue todo el tiempo. Después comenzó a ir añadiendo los que él creía que podían ser capacitados para luego ir a dejar o ir a hacer la labor que él les había encomendado. Ese proyecto sigue hasta el día de hoy y la manera de trabajar del Señor es la misma, no va a cambiar. ¿Amén? Los que hemos cambiado somos nosotros. Pero el Señor sigue en su mismo proyecto y de la misma manera. Amén. Amén, hermanos. Así que Él designa 12 y después de estos 12 Él comienza a hacer milagros, maravillas y señales y andar con ellos. Y de alguna manera quería el Señor demostrarle lo que ellos podían hacer con su ayuda y con su misericordia. Pero dice aquí la Biblia, después de estas cosas, o sea, después de haber escogido esos 12 y de haber hecho muchas cosas, dice que el Señor también llamó o designó a otros que 70. Aquí ya se rompe el círculo de los 12 y ahora aparecen 70. Que de pronto ninguno dice por ahí, bueno, ¿y cómo se llamaban los 70? Muchos de ellos no aparece el nombre escrito en la Biblia. Hoy sabemos de algunos, como Matías, sabemos que estaba en los 70, como Natanael, sabemos que estaba también en los 70. Amén. Y así una cantidad que fueron apareciendo durante el relato bíblico, pero que de seguro fueron capacitados por el Señor. Ahora el Señor les da unas instrucciones. ¿Con qué propósito? Resulta de que el Señor se proponía ir a ciertas ciudades, aldeas, pueblos. Él necesitaba ir a llevar la palabra del Señor. ¿Cuál era la misión de estos 70? Ahí lo dice claramente: ir delante del Señor. Y siempre Dios ha enviado a alguien delante de él primero. Dios nunca llega así, de sorpresa a alguien para asustarlo. No. Él siempre le ha enviado a alguien adelante. Amén. Recuerde que cuando Moisés un día le dijo: Señor, si tu presencia no ha ido con nosotros, no nos envíes. Él le dijo: no, Señor, mi ángel irá delante de vosotros. Cuando el Señor iba a aparecer, no apareció hacia la expectativa, envió un mensajero, Juan el Bautista, y él iba delante del Señor, dice la palabra. Amén. Si se da cuenta que siempre el Señor ha enviado a alguien adelante. Entonces, ¿qué se proponía el Señor con los 70? Dice, se proponía enviarlos para que dijeran o hablaran acerca de Jesucristo. Y que cuando el Señor llegara, la gente no estuviera a la expectativa o no estuviera en desconocimiento, sino que supieran: ya viene el Señor. Por esa es la razón de cuando usted ve muchos milagros en la Biblia, más que todos los evangelios, usted mira que la mayoría de esa gente estaba esperando a Jesucristo. El ciego Bartimeo, por ejemplo. Amén. Amén, amén. ¿Por qué muchos de ellos sabían del Señor? Porque el Señor había enviado adelante
delante de 2 personas a cada ciudad, a cada pueblo, que fueran y dijeran: por aquí va a pasar Jesús, por aquí va a pasar el Señor. Por eso usted ve a un Zaqueo que corre a un árbol y se sube, porque alguien iba delante diciendo: viene el Señor, viene Jesús. O sea, él no aparecía de improviso, y de hecho no aparece de improviso. Por eso, cuando hoy la iglesia del Señor, el drama que hacían los hermanos, resulta de que el Señor a usted y a mí nos ha mandado delante de Él. ¿A qué nos ha mandado? A predicar, a hablarle a la gente del Señor, para que cuando Él llegue a sus vidas no sea nada nuevo, sino que realmente esas personas digan: es verdad, así es, alabado sea el nombre del Señor. Y siempre ha ido mandando gente delante para predicar la palabra del Señor. Una vez analizando este pasaje, yo decía: bueno, pero conmigo no fue así. Y resulta de que sí fue así. Porque yo recuerdo de que sin conocer al Señor, el Señor me mandó un anciano a predicarme la palabra del Señor. Y siendo yo profesor de escuela, yo discutía con él, porque yo no creía en los argumentos que él me daba acerca del Evangelio. Y como yo era profesor de escuela rural, pues la mayoría de la gente de los pueblos, de las veredas, lo que el profesor les dice: así es. Bueno, eso sucedía antes, y ahora casi no. Pero en ese tiempo lo que el profesor decía, así era. Yo recuerdo que el evangélico subía, el ancianito, y entonces la gente de la escuela me llamaba y me decía: profesor, ¿usted qué sabe más? Vaya y discuta con el evangélico ese para derribarle los argumentos que trae, porque yo era católico y profesor. Decía: no se preocupe, déjenmelo a mí. Y él subía, el anciano subía. Resulta de que a ese anciano lo contrataron para construir la escuela de la vereda. Y era evangélico. Fue el único que se atrevió a subir por ahí que estábamos nosotros. Porque nadie se atrevía a subir a ese lugar por ciertas razones de orden. Así que el único que se atrevió fue él. Así que a él le dieron el contrato. Yo recuerdo de que él subía, cuando terminaba de trabajar, que terminaba las clases, nos subíamos a un lugar donde había una persona que nos prestaba su casa, y ahí se reunían la gente que iba a recoger sus niños. Ya los niños caminaban 2 o 3 horas para ir a la escuela. Así que yo a las 4 de la tarde tenía que terminar clases para que ellos pudieran llevar el colegio todo el día. Yo enseñaba desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Los niños llevaban su almuercito. Yo recuerdo que a los 4 yo los soltaba y ya ellos se iban, pero muchos de los padres de familia que iban con los niños subían allá porque decían: va a haber una discusión entre el profesor y el evangélico. Y ellos subían y se sentaban a oír la polémica. Y yo recuerdo que este anciano, con mucha sabiduría, yo comenzaba a refutarle todo lo que él me decía, y hablarle, y decirle: no, Dios no es así, y Dios creó la religión, y todo con mis argumentos. Y yo recuerdo que el anciano tenía una sabiduría tan tremenda que siempre me dejaba ganar. Y parecía como que yo lo hubiera derrotado, aparentemente. Y la gente decía: vamos, el profesor ganó. Y yo mismo le decía: mañana nos vemos aquí, y yo vuelve otra vez, para que sigamos discutiendo. Y la gente yo le invitaba: vamos, yo sí estaba y decía: vamos, si el profesor le ganó, invitaban a otros: vamos, vamos. El ancianito lo que estaba haciendo era reuniendo gente para poder predicar la palabra del Señor, y estaba usando a mí de alguna manera como instrumento para predicar la palabra del Señor. Yo no me daba cuenta de eso, en mi ignorancia yo decía: yo gané. Pero ahí me di cuenta de que verdaderamente Dios sí envía gente delante de nosotros, que envía ancianos, damas, caballeros que van delante de nosotros. Porque cuando yo regreso nuevamente a mi tierra, yo regreso de mi familia, lo primero que me encuentro es que mi familia era muy rumbera, era muy fiestera, era de todo. Y allá hay una fiesta que es precisamente en el mes de junio, que es San Pedro y San Pablo, y eso votan. Y ahorita en noviembre hay una fiesta que son las ferias. Ya en esta ciudad grande no se oye mucho de ferias, eso son los pueblos pequeños que
se oye de ferias, se celebra de alguna manera las fiestas patronales y todo eso. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a mi casa, llegué con mi esposa, inconversos. Yo le dije a mi esposa, ahora es la oportunidad para irnos a Rumbía, porque como estábamos en la selva, allá en Rumbas, pero ahora en la ciudad sí hay, entonces vamos a volver al baile, vamos a volver a eso. Pero cuando yo llego con ese anhelo, con ese deseo de ir al baile, me encuentro con mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que lo veo peluqueado, nunca se peluqueaba, y lo veo bien elegante y con corbata. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Yo digo de mi papá. Yo recuerdo que esa noche yo me quedé ahí estaba buscando apartamento, pero una de esas noches subieron ellos y subieron otros de mis hermanos, de mi familia, y me dijeron, vamos, lo invitamos. Yo dije, a fiesta. Y vamos para fiesta, decía, sí, vamos para una fiesta. Yo estaba contento y le dije a mi esposa, me acompaña, y yo sí, vamos. Cuando yo tengo que agarrar una Biblia y un bolsito, me dice, pero la fiesta es en la iglesia. Pero ¿cómo así? El cura hizo fiesta. Yo, no. En la iglesia que nosotros nos congregamos. Aleluya. Así que nos vamos a ir a la fiesta. Pero ¿cómo así? Ahora nosotros somos cristianos, le servimos al Señor, amamos a Dios, y ya nosotros no vamos a esa fiesta mundana, ahora vamos a esas fiestas espirituales. Así que arreglense que vamos. Yo para allá no voy. Yo dije, no, eso no es fiesta, yo por allá no voy. Pero sabe que de alguna manera toda esa palabra que el ancianito me había dado, yo comencé a verla cumplida en la familia. Que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios hace cosas grandes, que Dios tiene el poder para tomar a una persona y sacarla de la drogadicción, del vicio, del pecado, y cambiarla y darle nueva vida. Y ahí yo me estaba dando cuenta por mi familia, porque yo sí sabía quiénes eran ellos. Y ahora vemos tomar una Biblia y decir con gozo que me voy para el culto, eso era tremendo, hermano. Pero me di cuenta de que el Señor sí había enviado su ángel delante para que me preparara para lo que venía a mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces dice la palabra que Él preparó, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros ¿qué? ¿A los obreros qué? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Y en eso somos buenos nosotros, ¿cierto? Señor, envía obreros, Señor, aquí estoy. Y lloramos así como ahora, Señor, envía, Señor, aquí está hablando, Señor, envía. Eso no es así. Que nos gusta el pueblo misionero, porque Señor, las almas se pierden, envía, pero nunca dicen, aquí estoy yo, Señor, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Y en el corazón Dios me ha colocado últimamente, y se lo digo porque a mí me lo dijeron, a mí me sirvió. Luego se lo dije a otras personas, les sirvió también, espero que a ustedes sirvan. Amén, amén. No es una regla general para todo el mundo, pero sí es algo que coloque en su corazón. Cuando Dios lo llama a uno, tiene para un ministerio, nada más le va a prosperar. Si ve el silencio, yo le entiendo. Cuando Dios le ha puesto a usted una X o le ha enviado un chulito, le dice, este me va a servir a mí, o esta me va a servir a mí, o este hogar, o esta familia, nada de lo que haga más en la vida le va a prosperar. Por más que quiera, siempre va a estar patinando en el mismo lugar. Aleluya. Yo le decía a los míos, a ustedes pueden ofrecer oro en polvo. Y se lo pueden meter a 2,000 pesos el gramo, porque eso, el gramo de oro está en 70, 80,000 pesos sucio y limpio está en 110,000 pesos el gramo. A usted se lo pueden dar a 2,000 pesos, limpio, puro. Y usted dice, es el negocio del año, se va a vender y nadie lo compra. Si lo compran, el dinero se le pierde. Dice, ¿por qué es el negocio de mi vida? No
es el negocio de su vida, su negocio es otro. Yo se lo digo porque alguien me lo dijo a mí. Una ocasión de mi vida en que yo, mi esposa, ya le ha testificado, queríamos ser grandes comerciantes. Y teníamos en las venas sangre comerciante. De hecho, por lado de mi familia son comerciantes, y por lado de mi esposa la mayoría también tienen negocios, algunos tienen negocios. Y hay como esa llamita de buscar y producir plata. Ahora, si Dios lo puso a eso, amén, gloria a Dios, Dios lo va a bendecir, lo va a multiplicar. Pero estoy diciendo a las personas que Dios tiene un llamado con ellos a servirle. Amén. Y quien sabe, que yo le puedo decir, porque yo no soy el que señala, usted, no, eso es el Señor y cada uno sabe, somos responsables. Pero yo recuerdo de que todo lo que yo emprendía, nada servía. Es más, muchos de los negocios que yo emprendí los tomaron otros y ellos hoy están arriba y bendecidos. Yo decía, Señor, ¿y yo qué? Y soy fiel, y diezmo y ofrendo, porque gracias a Dios nunca en mi vida he dejado ni de diezmar ni de ofrendar. Desde que yo conocí al Señor aprendí mi regla, diezmo y ofrendo. Y hasta el día de hoy lo practicamos y enseñamos a nuestras hijas, diezmo y ofrenda. Pero yo creí que eso era todo, que no había problema. Pero en cierta ocasión, Dios usó a un primo mío y me dijo, que yo le comentaba a él, y él me decía, ¿cómo está? Y le decía, pues ahí, yo no sé qué pasa, todo lo que yo emprendo, o sea, yo lo veo como la mano de Dios, yo no veo que todo al revés. Y él me dijo, grábese de algo en su cabeza. A la persona que Dios llamó para un ministerio, nada le va a progresar. Haga lo que usted haga, nada le va a servir. Hasta que usted le rinda su vida al Señor. El día que usted le rinda su vida al Señor, va a haber frutos mientras tanto. Por aquí me entró y aquí tapé. No me salió, pero voy a hacer lo que dice a ver si es verdad. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Luego conocí otra parejita, pero ellas son pastores. Estaban en el mismo proyecto. Vaya para acá, vaya para allá, vuele por aquí, vuele por allá, haga esto, invente una cosa, invente otra, haga esto, haga lo otro. Y un día me acordé de eso y lo senté y le dije, mira, a mí un día me dieron un consejo muy sabio, yo se lo voy a dar a ustedes. Gratis, no le cobro. Porque a mí no me cobraron, entonces lo que uno recibe de gracia, lo da de gracia. La persona que Dios tiene para un ministerio, no le progresa nada. Porque ustedes tienen un llamado específico del Señor, ustedes lo saben, lo reciben al Señor o van a terminar su vida dando vueltas en un círculo vicioso. Gracias a Dios escuchado. Hoy en día el Señor ha visto la gloria de Dios y yo alabo a Dios por eso. Pero hablo para las personas que saben que tienen un llamado específico del Señor. Amén. No todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser misioneros, porque en la vida del Señor Dios tiene de todo y a cada uno Dios lo usa como lo quiera usar. Dios traerá a la gente que bendecirá económicamente y que de esa manera va a bendecir la obra del Señor, y a eso Dios los trajo. Amén. ¿Cómo está la gente que Dios los trajo para que evangelicen? Esta gente que Dios la trajo para que sean líderes, nunca serán pastores, pero serán excelentes líderes. Y Dios los va a usar en esa área, para usar el nombre del Señor. Amén. Yo les he contado el testimonio de una anciana que desde que empezó la iglesia en un lugar, ella fue la primera bien porque no había nadie más, y se paró su uniforme. Y el día que murió, ya la anciana murió con su uniforme puesto. Toda la vida estuvo en el tiempo de la iglesia todo el tiempo, hasta el día que murió, porque esa era su labor, para eso Dios la puso. Y ella dijo, a mí Dios me colocó esta cara, por mantener el orden de la casa del Señor. Y yo recuerdo que yo hablaba con ella, porque yo fui líder de mujeres de zona, y yo recuerdo que en muchas ocasiones de la iglesia de ella nos la mandaban también para los grandes, cuando teníamos eventos.
comer una siesta. Yo a veces le decía, hermanita, yo sé que usted para estar de pie ahí 2 horas, 3 horas, semejantes son, hermana, tranquila, si usted quiere, no sé, no. Es que yo no lo hago para usted ni lo hago para nadie, es que a mí Dios me colocó esta carne, si Dios me la colocó aquí no voy a estar de pie. Tranquilo, hermano, no se preocupe, yo le respondo al Señor por lo que Él me ha colocado. Y yo la miraba, fíjese que muchos otros estaban, pero ella estaba firme, tal vez cansada, claro, tal vez con el sol encima, amén, pero firme y no permitía. Tanto que la familia en los últimos años habló con la pastora para que por favor ya, no es que no es problema de la pastora, es que ella no quiere, ya no. Ella dice que no, que hasta el día de su muerte, porque eso se lo prometió Dios. Y así fue. Murió con el uniforme puesto. No podamos gloria al Señor. Pero también le digo acerca de esto, de que la mies es mucha y los obreros son qué? Pocos. Y yo se lo puedo demostrar. Mi hermano, ¿cuántas le acompañan a la familia? 8 personas. 8 personas. Promedio de 8 personas. Domingo pasado, el sábado pasado fueron 12. 12. Ayer fuimos 6. Y yo fueron 6. Y la mayoría son adultos mayores. Vamos a poner un promedio. A ver, un hermano que sea aquí del Café Madrid, que me diga más o menos cuántos habitantes tenemos en el Café Madrid. Como 7.000. Como 7.000 habitantes en todo el Café Madrid. Pongámosle 5.000 habitantes. Vamos a ponerle 5.000, mal contado uno con otro. 5.000 habitantes. ¿Por qué la razón de este versículo? 5.000 habitantes es una mies bastante grande. La mies es mucha. Pero ¿cuántos salen a acompañar al evangelismo? Comparado con los 5.000 habitantes que hay. Y el 10% serían 500. El 1% serían 50. ¿Sí me hago entender? ¿A qué quiero llegar yo cuando dice el Señor a través de este versículo? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Yo esperaría que después de ese culto misionero, en cual Dios ha tocado a los profesores, no se vayan a enviar el próximo sábado. De ir a acompañar a los jóvenes, de ir a predicar. Porque yo pregunto, ¿cómo el joven va a aprender? Amén, así es. Anoche yo tenía una enseñanza para algunos hermanos aquí. Y yo les decía, usted no habla de pastor, usted no habla de líder, no habla de algo, pero realmente en el momento usted no es lo que lo nombra. Uno se hace en el camino. Amén. Amén. A mí no me dieron 10 semestres de pastorado para usted nombrarme pastor, a mí me enviaron. Yo he aprendido esa labor de pastor. Al través de estos años que Dios nos ha permitido en su misericordia, y todavía sigo aprendiendo, todavía no nos graduamos, seguimos en ese proceso. Porque recuerden que la medida de la estatura es Cristo. Y para llegar allá, hermano, pero ahí vamos, en la misericordia de Dios. Entonces yo pregunto a esos jóvenes, esas personas que dicen, Señor, yo tengo un llamado, ¿dónde se van a capacitar? Amén. ¿Están conmigo? ¿Dónde van a capacitarse? O sea, ¿dónde pueden decir, aquí estoy, aquí, envíame a mí? Cuando le digo envíame a mí, hermano, 3:30, aquí estoy. Yo voy a ir a poner el mensaje. Yo voy a ir a acompañar, yo voy a ver cómo se evangeliza. Porque hay gente que quiere un ministerio grande. Díganme. Que por ejemplo a los jóvenes siempre les gusta se les quiere.
no estaba ante Dios, se le hace la invitación. El hermano Oscar le dice que se lo está joven. O sea, hay actividades de jóvenes, entonces se le escribe para que participen en la clase. Y ustedes vieron el drama ahora, una bendición. Pero yo sí quisiera que todas esas lágrimas que cayeron por aquí, mira, aquí hay un grupito de lágrimas. Aquí están, son testigos delante del Señor. Amén. Por aquí yo puedo encontrar otras. Que fueron cayendo, mira, aquí hay otras. Aquí hay otras. ¿Sí o no, hermana? Aquí están. Aquí hay otras. Son lágrimas que se derramaron. Pero ¿cómo uno sabe que esas lágrimas son reales? ¿Cómo esas lágrimas cobran valor delante de Dios? Si lo único que se mujer es derramar pasa aquí, mañana o en más rato que el hermano va a hacer otra peor pasará. Y a Dios lágrimas. ¿Y en qué se quedaron? En otra vez. La única manera de que esas lágrimas que cayeron allá al piso cobren un valor. Y esas lágrimas que ustedes derraman en su sitio o aquí en el altar cobren un valor. Es haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. De otra manera serían lágrimas, perdónenme la expresión, lágrimas de cocodrilo. Se le llama así a la expresión porque el cocodrilo, mientras estamos viendo la presa, llora. No sé por qué, es una animal así. Cada que el cocodrilo va a morder, se le va a mirar lágrimas. Y está mordiendo la presa y por eso se le dice lágrimas de cocodrilo. Cuando una persona llora, pero en realidad no está sintiendo nada. Porque si lo sintiéramos, el sábado a las 3:30 aquí estaría toda esa gente que echó lágrimas. Diciendo, ven aquí, envíame a mí, yo iré. Yo quiero capacitarme, yo quiero saber, yo quiero ir allá al campo, yo quiero saber cómo se predica, cómo se hace un culto, cómo se evangeliza, cómo se da un tratado. Por si algún día Dios me llama a mí, yo estar pendiente de eso, créanme. Y se lo digo para la gloria del Señor, los que Dios nos ha llamado a servir al Señor. Salimos al campo, íbamos allá a predicar, salíamos, íbamos pregando un tratado, estábamos aprendiendo, donde nos llamaban, hermano, campo, pueblo, ciudad, vereda, ahí llegábamos, hermano, con el anhelo, con plata, sin plata. Yo recuerdo que muchas veces nos llamaban a evangelizar, y yo no tenía dinero, los esposos saben, no teníamos el dinero. Yo qué hacía, me iba, y llegaba a la iglesia, llegaba con mi Biblia y con mi bandero, siempre cargaba un banderito, y el himnario y el libro de los recién convertidos que siempre nos hacían. Pero yo llegaba ahí, y me decían, hermano, ¿va a ir? Y yo decía, sí, pero no tengo dinero. Pero quiero ir. Algún hermano Dios tocaba, algún carro, decían, súbase ahí, hermano, y vamos. Lo importante es que quiera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le iba y predicaba. Para vigilia no nos íbamos, ¿no? Se convocaban vigilias por allá en los campos. Y hermanos, nosotros éramos los primeros. Por ahí creo que ya no tenemos las fotos, pero ahí tienen unas fotos todavía de las primeras vigilias. Por allá en esos campos, yendo a ganar almas, a predicar por allá, hermano, y salíamos. Yo creo que íbamos por la vereda. Por allá nos salían con machete, nos salían con palos. Nos echaban los perros, hermano. Hermano, yo no tengo reto. O agua. Con el agua, así, con el agua, no, eso sí, con el agua, la cintura, hermano, caminando, cantando, pero íbamos a hacer porque queríamos saber qué era la obra misionera, y eso no se logra aquí con un culto misionero, eso se logra allá en el campo, eso se logra allá, alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que el Señor, y el Señor se llevó detrás de él, dice, designó, no se envió, le dijo, bueno, hijos, yo no voy a ir, les toca a ustedes. Ellos están acostumbrados a ir con el Señor para arriba y para abajo y así era fácil. Señor, me endemoniado. Señor, me enfermo. Señor, paralítico. Señor, ciego. Ellos iban contentos y alegres. ¿Por qué? Porque ahí iba el Señor. Pero ese día el Señor les dijo, ahora yo me voy a quedar. Ahora yo me voy a quedar a ustedes.
corderito es el animal más frágil y el animal más sensible. Por eso el Señor se le compara así, dice, como cordero fue llevado al matadero. Es el único animal que no pone resistencia a nada, que todo lo que le quieran hacer lo hacen con él, porque él es muy, él se asusta, le hace ¡pum! Y él queda ahí, y sí. Y de ahí en adelante lo que le quieran hacer, que es lo más de sensible. Y el Señor dijo, ustedes los voy a mandar como corderitos en medio de lobos. El Señor se los advirtió y Él nos advierte a nosotros. Muchas veces dicen, ay, yo no voy a evangelizar porque eso me dijeron que aleluya. Por allá me iban gritando, evangélico, corrupto. Entonces yo por eso, ¿cuánto vamos a salir? Ahora, si eres corrupto, pues tienen que dejar la corrupción. Amén. Pero si no es así, no hay problema. Amén. Gloria a Dios por eso mismo. El Señor dice, si en el árbol verde hicieron todo lo que hicieron, ¿qué no harán con las ramas secas? Que somos cada uno de nosotros. Así que el Señor les advirtió, van a ir, amén, pero ahora van a ir ustedes como corderitos en medio de lobos hambrientos, que cuando los vean ustedes van a querer devorárselos. Son vistos y para adentro. Esa es la comparación que el Señor les está haciendo. Así que no nos sorprende la gente que se desanima porque a ti no lo veo, porque el vecino no lo veo, porque hermano, pero yo sé que nunca me colocan a nada. Nosotros lo llevamos a colocar algo, nosotros lo llevamos a evangelizar, que nada más para Cristo. Amén. Designó 70, le puso un líder, dijo que alguien de ellos era más importante que el otro. No, los envió de 2 en 2. Bueno, eso lo dice acá mi libro. Amén. Y les dijo, versículo 4, no llevéis ¿qué? Bolsa. ¿Qué es bolsa? ¿Qué significa bolsa? Dinero. En el tiempo de antes no hay lo que ahora se tiene, una billetera, una cartera, una hermana, un monedero. En ese tiempo se cargaba una bolsita, por lo general era de piel de animal, y se cargaba en este lado de la túnica, había un cordón, recuerda que yo amarraba un cordoncillo, y en ese cordoncillo se amarraba ahí una bolsita, y ahí iba, recuerda que ahí con un billete ni cajero automático, ni había tarjeta de crédito, ni nada de eso. ¿Cuál era la moneda de ese entonces? Las dracmas, ¿se acuerdan? Pues el talento no, porque el talento es algo así de arroba. Hablaba de las dracmas, las blancas, como la viuda que no tenía sino blanquitas, ¿se acuerdan? Monedas de denominación pequeña. Y eso es lo que ellos cargaban ahí. Entonces cargaban un monedito, digámoslo así, de fuego. Y a eso se le llamaba bolsa. Cada que alguien iba a salir le decía a la esposa, no se le olvide la bolsa. La bolsa era, no se le olvide el dinero. Cuando la esposa iba a salir de compra al supermercado en Jerusalén, la esposa le decía, pero lleva la bolsita. Que le da bien la costumbre. Amén. Eso es la cartera de nuevo, ¿verdad? Ellos cargaban la bolsa. Y recuerden que en los discípulos había uno que cargaba la bolsa. ¿Cómo se llamaba? Judas. Y era el dueño de la bolsa, era el tesorero, el dueño de la bolsa. Amén. Y él tenía libre albedrío, acceso a esa bolsa, nadie le controlaba eso. Y por eso dice que era ladrón y cuando nadie daba cuenta sustraía de la bolsa. Ya sabes, se antojaba de un refresco por allá y nadie me está mirando. Amén. Pero aquí el Señor le dice, no llevéis bolsa, o sea, no llevéis dinero. No llevéis alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En la primera enviada que les hace el Señor a ellos, les dice lo importante aquí no es lo material, está diciendo que yo les puedo suplir todas las cosas. Dios hará un milagro. Hay gente que dice, yo no voy porque yo no estoy capacitado. Yo no voy porque yo no sé hablar. Yo no voy porque yo no sé predicar. Yo no voy porque para eso lo manda el Señor, para que vayan, aprendan. Lo que Dios quería con los primeros 70 era darles
entender que el que sabe hacer la obra del Señor en la voluntad de Dios, Dios nunca lo va a dejar solo. Y así vaya sin dinero, así vaya sin nada, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a suplir. Alabado sea el nombre del Señor. A nombre de Cristo sea la gloria. No llevéis bolsa ni albora, ni calzado. Esto de no llevar calzado no significaba de que se iban a ir descalzos, porque algunos malinterpretaron esto. Usted mira mucha gente que anda descalzo por ejemplo arriba y dice, no, es que el Señor dijo no llevéis calzado. Lo que le estaba diciendo a él, no lleven un segundo par de sandalias. O sea, no vayan pensando que esto se le van a acabar, en que esta ropa se le va a acabar, pensando, no se preocupen, Dios se va a encargar. ¿De dónde saca el Señor ese contexto? Simplemente algo sencillo. El pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años. La Biblia dice literalmente que la ropa nunca se le envejeció y que el calzado jamás se envejeció. Y era algo tremendo porque como le iba creciendo el pie a mí, le iba creciendo el calzado también. Y con ellos iba creciendo la ropa y la ropa nunca se envejecía. Y estaban en un clima tremendo porque era desierto, donde la ropa se fue con el sudor, con todo se fue allá. Pero el Señor cuidó de ellos en el más mínimo detalle, a tal punto que su ropa parecía cada día nueva. Yo no sé, a veces el Señor cuida hasta de la ropa de uno. Uno que no cuida de eso, pero el Señor sí cuida. Yo no sé si le ha pasado que tiene una camisa que ya llega a la iglesia, con ella ya 6 años, 5 años, y cuando usted llega y se la pone, llega y dice, uy, estrenando. A la marca, uy, estrenando el nuevo, ya estaba en la dejaba, tenía el chivado por allá, la usé tanto que la chivé, pero vuelve y se la coloca. Yo no sé, Dios le coloca gracia, Dios hace algo, hermano. Usted le coloca y dice, uy, hermano, viene estrenando. No, ¿cuál estrenando? Ya se le quitó hasta el sellito que tiene. De tanto que le ha dado ya el sello, se le borró, porque unos traen hasta la manita ahí en la talla, se le ve. Pero Dios es bueno. Amén, amén. Eso es lo que el Señor trataba de decirle. Yo me voy a encargar de ustedes. Ustedes hagan lo que yo les pido y yo me encargaré de cada uno de ustedes. Porque hay gente que nunca bendecida, porque no hace lo que Dios les ha pedido. Amén, amén. O sea, quieren que Dios les dé todo lo que ellos anhelan, pero ellos no hacen nada por lo que Dios les exige. Entonces, ¿cómo va a ser? Es lo mismo que si yo me voy a una empresa a reclamar un sueldo donde no he trabajado. Amén, amén, amén. Yo no puedo ir a ver este ejemplo, ya antes de irme para el éxito y presentarme allá a la administración y decir, vengo por el cheque. ¿Cómo así? ¿Usted trabaja aquí? No, yo no trabajo aquí, pero vengo por mi cheque, vengo por mi quincena. Entonces llaman a seguridad, aquí hay un señor que está loco, por favor, sáquenme de aquí. ¿Me tratarían o no me tratarían de loco? ¿Cómo ve que nos trata el Señor cuando nosotros hacemos y hacemos y hacemos y hacemos? Y, amén, y hacemos por nosotros y queremos todo para nosotros, pero no hacemos nada por Él. Perdón, el Señor está loco. ¿Cómo se le ocurre? Demande cosas. Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, libérame. Pero no hace nada. Y yo le he mandado a que haga y no hace nada. Hay gente que literalmente no hace nada por la obra del Señor. Y que en la Biblia aparecen, yo lo digo porque en la Biblia aparecen como sanguijuelas. Así lo dice la palabra. Una hija de sanguijuela tenía una hija que decía ¿qué? ¿Alguien sabe qué decía esa sanguijuela? Ah, sí, que dice, dame. Aleluya. La sanguijuela es un animalito que es como especie de una babosa que habita en los lugares húmedos o en los lagos donde no corre aguas estancadas. Ese animalito se le pega a usted a la piel y comienza a absorber de la sangre o al animal o lo que sea, se le pega, y para soltarlo solamente con candela se despega, el resto no se va a despegar. Usted intentará y otro día se hace pedazos primero antes de despegarse, porque se adhiere con sus ventosas a la piel y entra en contacto con los vasos sanguíneos y comienza a absorber, y así, si usted la deja, ella seguirá creciendo
Usted puede alabar al Señor. Una persona está llena del fuego de la presencia de Dios, quiere ir a hacer la obra de Dios. Entonces ya no es como una sanguijuela, es una persona que dice: ven aquí, envíame a mí, yo iré. Alabado sea el nombre del Señor. Dijo: a nadie saludéis por el camino. Eso también a veces lo van a interpretar a algunos, dice: no tengo que saludar porque el Señor dijo a nadie. No, lo que pasa es que en el tiempo de Jesús los saludos eran demasiado largos. Entonces, si yo me encontraba con la hermana Eva, yo voy a evangelizar, mi hermana va a evangelizar también, pero yo no voy por la hermana Eva, Dios le bendiga, hermana Eva, ¿cómo está? Ese es el saludo. Comenzaba: hermana Eva, su esposo fue. ¿Y cómo están sus hijos? Y fulano de tal. Y un saludo podía durar 3 y 4 horas entre lo que nos contábamos y hablábamos. Eso era un saludo judío. Pero que el Señor está diciendo: no saludáis y no se entretengan en el camino, hagan lo que tienen que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, no pierda tiempo. Amén. No pierda tiempo. Hay gente que sabe evangelizar y se van a meter en una tienda. Amén. Y le dice al otro que está evangelizando: va a tomar algo, si le sientan las dos bellezas a tomar gaseosa. Y ahí duran 3 y 4 horas. Y después vienen acá y dicen: salimos a evangelizar. No, salieron fue de una sociedad a comerse un refresco. Pero no, el Señor y el evangelismo es otra cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Usted no ha visto gente evangelizando, de pronto no por aquí, por allá, por otro lugar, pero usted no ha visto gente evangelizando que se pueden hablar entre ellos. Y hablan y se van hablando y van pasando las casas ahí, las almas a los lados. Y ellos van pasando y llegaron hasta el otro extremo y dijeron: evangelizando, pero el uno al otro. Las almas se quedaron. Por eso el Señor decía: a nadie saludéis en el camino. En otras palabras, no pierdan tiempo, vayan a lo que yo los envía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, ¿qué decir? Paz sea a esta casa. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra padre conocerá, y si no, no hay problema. Paz se volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir? Usted no llega a ninguna casa a contender. Usted no llega a decir: aquí son hijos del diablo y se van todos para el infierno. No, señor, usted llega a presentarles a Cristo. Y usted ya sabe que ellos no tienen al Señor. Y uno, cuando no tiene a Cristo, ya uno sabe que andan en delitos y pecados. Eso no hay que restregárselo en la cara, porque ¿para qué? Si ya lo sabe. Eso es lo que tiene que ir a decirle: Cristo le ama, Cristo quiere cambiar su vida, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Quiere que oremos por usted? ¿Hay algún enfermo en la casa? ¿Tiene algún problema? ¿Sí? ¿Quiere que oremos por eso? También vamos a orar. Y ore, eso diga: así que Dios es bueno, que Dios entrega a Dios, y Dios. Pero no se trata de llegar a señalar a nadie. Porque el Señor no dice: cuando lleguéis a una casa, digáis: hijo del diablo, llegó un santo. No. Dice: paz sea sobre esa casa. Si ellos no lo reciben, hay una regla que tampoco nos compete a nosotros. Dice: la paz se volverá a vosotros. Dice: y posad en aquella misma casa. Eso era para ellos, porque recuerden que iban de casa, no iban a una casa vecina, iban a aldeas, iban a pueblos lejanos. Amén. No, aquí a veces no salimos de paz. Y posad en aquella misma casa. Dice: comiendo y bebiendo, ¿qué? Lo que os den. Lo que os den. Gente misionera, hermano, pero yo digo: ¿cómo van a ser esos misioneros? Esto yo no como, esto yo no bebo, esto yo no hago, esto yo no sigo, yo no sano. Amén. ¿Dónde están los misioneros? Ayer casualmente, el viernes, estábamos hablando con mi hermana Clarita acerca de la obra
arroz lo hacen sin aceite y sin sal. Cocinan el agua el arroz. Luego ponen el arroz en una mesa grandota. Y luego a cada uno le pasan una tacita con especias. Esa especia lleva ají, lleva cúrcuma, lleva canela, y una cantidad de especias, un solo revoltorio de toda esa cantidad de especias. Y luego la gente coge un poquito de arroz, hace una bolita, lo mete en la vasija de las especias y esa es la regla. Como eso es algo picante, eso le quema en la boca, pero ellos son países. Y entonces está comiendo y dice a los coma también, eso es algo. Eso le toca hacer a usted, porque toca también, todo lo que nos pongan por delante, y lo dice el Señor, come, amén. Esto ya es la bonita, amén. Juntar en la especie que sabe lo que sepa. Delicioso. O sea, ya en la cocinera cuando me invitaban que ponían toda la comida que veían, pero lo más duro era tomar de la turuma, tomar la sopa. De la turuma esa de palo que hace. En la costa usábamos, bueno, yo aprendí, por ahí de hecho, por ahí creo que tenemos que hacer las cucharitas de palo, porque allá es por totuma. Y allá se pasa la totuma. Hermano, puro que está rico, come. Pero come. ¿Qué le toca hacer a uno? Amén, hermano, amén. ¿Cómo está? Delicioso, hermano, muy bueno. Amén, hermano. Pero hay gente que, yo esto tampoco, yo no sé. Algunos se excusan en Daniel. Y dice, pero Daniel no se contaminó de la comida, sino que dio solamente de cumbres y eso de la que él comía. Eso es un caso muy aparte. Porque recuerden que la comida de Daniel era sacrificada a los ídolos y ellos lo sabían. Esa comida que se le daba a él venía del rey. El rey primero sacrificaba a sus ídolos. O sea, nada comía sin sacrificar o presentarlo a sus ídolos. Y luego era que lo traían. Por eso es que Daniel se cuidó de esa comida. No porque era resabiado y no le gustaba la comida. No, señor, era que había un motivo. Amén. Amén. Pero el Señor acá dice muy clarito: comiendo y viviendo lo que os den, porque lo breve es que digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No haga programa, yo desayuno del hermano, almuerzo del hermano y ceno del hermano. No, señor. Porque el Señor dijo a las cosas en una casa, lo que le den, si no le dan nada, amén. Y si le dan, no se preocupe con que lo breve es digno de su salario. Amén. Amén, hermano. Y Dios no lo va a dejar solo, Dios le va a suplir, lo va a hacer nombre del Señor. También dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Amén. Ya sería un problema de salud y usted tiene confianza con la persona y no le puede expresar: qué pena, yo no puedo tomar eso, porque ya lo va a subir al Cristo. Amén. Pero no porque si así fuera, usted nunca ganaría las etnias indígenas para Cristo, porque ellos lo prueban primero. Amén. Yo recuerdo una vez que fuimos a cierto lugar a evangelizar y llegamos con ciertos hermanos, y ahí en la tribu lo que hicieron fue pico y sancocho. A saber, hicieron sancocho y lo echaron, ellos le sacan la tripa y lo echan entero. Así lo echaron en saber. Lo digo porque cuando estábamos ahí, los hermanos querían saber qué se estaba cocinando ahí. Bueno, fuimos y el cacique, que era el que había dicho: venga, vamos a ver. Y cuando revolvió la olla, usted sabe que los micos se asemejan mucho a los seres humanos y Pepinito más todavía. Así que cuando él revolvió con ese palo y salió la olla, salió el niñito así, los ojos abiertos y los manitos así, y lo vi surtido en el sancocho. Después, como dice mi esposa, ellos lo sacan de ahí, cada uno le da una parte y uno lo pone y se tira la brasa para que sepa un poquito
asada que cocinada. Amén, amén. El sabor cambia totalmente. Usted la come cocinada, es un sabor tremendo, pero si usted la quiere cambiar el sabor, la pone a las brasas y eso le cambia el sabor. Por eso usted mira que la gente que va cambiando, hace las cosas. Porque eso, el olor a humo y a brasa le cambia el sabor, ¿no? Un sabor mejor. Pero allá no lo ponían a la brasa, no lo ponían a la brasa. ¿Qué parte quiere? La cabecita está buena. ¿Amén? Suena lógico, pero el Señor lo dijo así. Él sabía lo que nos iban a poner por delante, y por eso dijo: de todo lo que pongan por delante, coman. Amén, amén. Tranquilo, disfrútenlo, oren al Señor. Amén. Y dígale: Señor, que sepa hoy. No digo mucho menos. Pero también dice el versículo 9: y sanar ¿a quién? ¿Sí ve? Aquí el Señor no va con ellos. Porque cuando iban con el Señor, ¿qué? Aquí hay un enfermo. Señor, aquí hay un endemoniado. Señor, aquí hay un ciego. Señor, y a muchos le decían: no diga nada, el Señor está ocupado. Como el ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? Cállese, que no moleste al maestro, está ocupado. Pero ellos no eran capaces de orar. Ahora el Señor lo mandó sobre el ahora les toca a ustedes. Ustedes van a sanar, ustedes van a orar por los endemoniados, ustedes van a hacer la labor bien por la compañía, pero ahora les toca a ustedes. Por eso es importante, hermano. La gente que sabe hacer la obra del Señor se meta mucho con el Señor. No salga sin primero entrar en comunión con Dios. Yo recuerdo de un hermano que dejó una enseñanza que a mí me llamó la atención. Él decía que cuando él salía, él se proponía ir a evangelizar todos los días. Dice: él llegaba al templo, oraba 5 minutos y salía para evangelizar por 55 minutos. O sea que él dedicaba 1 hora todos los días a ganar almas para Cristo. 1 hora. Y decía que llegaba al templo, 5 minutos de oración y salía. Pero no pasaba nada. Y desde todos los días lo mismo. Digo, un día cambié el esquema. Se quedó en la iglesia orando 55 minutos y salió y evangelizó 5 y comenzó a ver resultados. Gloria a Dios. Y invirtió los papeles. ¿Por qué? Porque el que hace la obra es el Señor. No es usted, no soy yo, es Dios. Hay que saber respaldo al Señor. Amén. Que sea Él que vaya con nosotros para hacer la labor evangelizadora. Si Él no coloca la gracia, usted no le va a caer bien a nadie. Porque no es por nuestra carita, no es por nuestra forma de ser, es la gracia de Dios con nosotros. No creyera que esas personas dulces, esas personas así, muy joviales, que son las que más ganan almas, a veces no. Pero como no llevan eso delante del Señor. Y usted creyera que una persona que se ve toda amargada, así toda aburrida, que de pronto no puede ganar almas, y de pronto gane más almas que se ríe mucho. Amén, amén. Que ese lleva subido delante de la presencia del Señor. Y entonces cuando llega, Dios le da la gracia, la sabiduría, la gente lo oye, lo atiende, porque no va el Señor con él, amado Señor. Y sanar los enfermos que en ella hay, y decirles: se ha acercado a vosotros ¿qué? Por ningún lado dice: se ha acercado a vosotros el infierno y está que los queman. No, se ha acercado el reino de los cielos. ¿Se ha acercado qué? Eso es lo que tenían que decir. Bueno, aquí mi Biblia lo dice así. Y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de los cielos, el reino de Dios. Perdón. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, nos sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora, eso no tenían que salir diciendo los gritos, porque no hay por la ciudad los iban a agarrar bien.
Lo que está diciendo el Señor es: no se preocupen, si alguien no lo recibe, yo me encargo. Gloria a Dios. Pero yo hay que saber que hubo quienes predicaran la palabra de Dios. Así como el Señor le dijo a Israel, o le dijo a Jeremías y le dijo a Ezequiel: vayan, predíqueles, escuchen o dejen de escuchar. Si escuchan, amén. Si no escuchan, saben que tuvieron profetas de parte de Jehová y la responsabilidad de ellos. Amén. Y uno debe ser consciente de nada. Usted que sabe evangelizar, no todo el mundo va a ser salvo. Esa es la realidad. Uno tiene que ser consciente de que hay gente que quiere salvar a otro a las malas. No todo el mundo va a ser salvo. Si yo le preguntara, usted tendrá miembros de su familia que no fueron salvos, que ya partieron con el Señor y lamentablemente se perdieron. Y usted también les habló del Señor y les insistió y les invitó a la iglesia y casi los trae cargados, pero nunca llegaron. Y se fueron, se perdieron. Amén. ¿Sabe que la preocupación de muchos de los discípulos le decían: Jesús, ¿son muchos los que se salvan o son pocos? ¿Qué dijo el Señor ante eso? Él no dijo sí o no, dijo: entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que van por ella, y angosto el camino y angosta la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que la hallan. ¿Sí es lo que dijo el Señor? Entonces no se nos haga claro. La gente que usted mire así, ore por un tarro de aceite y se lo eche todo, y lo bañe de aceite, no va a ser salvo. No se entristezca por eso, porque hay gente que se entristece por eso. Hay gente que se pone triste, como le pasó a Charles Spurgeon el día que mandó a 3 de sus discípulos a evangelizar, y los 3 regresaron, y cuando regresaron, uno de ellos dijo: ¿cómo le fue? Fue mal. ¿Por qué? No, ni me escucharon, la piedra que se negaron, me tocó ir. Y yo le di el mensaje, por eso casi me agarraron la piedra. ¿Y usted cómo le fue? Dice: a mí sí me fue bien, porque todos me escucharon. Ninguno se convirtió, pero todos me escucharon. Y el otro dice: pues a mí ni bien ni mal. Amén. Y por qué ni bien ni mal, dice: porque ahí se enojaron, algunos se convirtieron, pero yo quería que convirtieran todos, pero no, ustedes muy bien. Porque la palabra de Dios produce 2 cosas: o produce salvación o produce muerte. ¿Está aquí conmigo? La palabra de Dios produce 2 cosas: o produce salvación o rechazo. El que es de Dios se va a salvar, el que no quiera va a ser rechazo. Amén. Usted no se preocupe, si alguno lo rechaza, el Señor dijo: tranquilo, eso déjenmelo a mí. Ya el Señor arriba le entregará cuenta a Dios. No somos nosotros los que lo vamos a jugar. No dice que sea el para el infierno, si que sea el cartero, no. Porque quien quita mañana, llegue otro le predique y se hace. ¿Cuánta gente no hemos puesto la iglesia? ¿O a cuánta gente usted no ha evangelizado? Y como usted no ha querido nada. Llega otro, le predica, se convierte y dice: ay, es que es un siervo de Dios. Porque recuerde que quien da la gracia es el Señor y quien da la sabiduría es el Señor. Amén. Amén. Quiero que pasemos ya para terminar a San Lucas, capítulo 22. San Lucas capítulo 22. Un poquito más adelante de donde estábamos. El capítulo que leímos, es cuando Dios los envió. Recuerden, Dios los envía por primera vez. Los envía de 2 en 2 a 70. Pero ahora mire lo que dice el Señor. En San Lucas capítulo 22, versículo 35. El Señor los vuelve a reunir. Había otra misión que hacer. Mire lo que les dice. Está conmigo, versículo 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Qué dijeron ellos?
Nada. ¿Sí? Porque le digo que el Señor supe y el Señor está enfrentando. Reunió los 70 otra vez. Reunió los que había enviado y dijo, vengan para acá, los voy a enviar a otra misión. Pero quiero hacerles una pregunta antes de enviarlos. La primera vez que yo los envié, que les dije, no llevéis alforja, no llevéis bolsa, ni llevéis calzado. Yo les quiero hacer la pregunta, ¿les faltó algo? ¿Aguantaron hambre? ¿Pasaron necesidad? ¿Qué dijeron ellos? Nada. Yo le digo, ¿usted cree que Dios lo va a dejar tratar a hambre? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar botar? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar tirado? Aquí está enfrentando. O sea, uno dijo, uy, yo me fui aguantando, levante la mano. Y ninguno, todo el dinero no nos faltó nada. Porque el Señor suple. El Señor suple. Estaba hablando del comienzo de la obra. Estaba hablando del comienzo de la evangelización. Pero ahora ya llevan un tiempo en este proceso. Y ahora vuelve a enviarlos. Y mire lo que dice el versículo 36. Y les digo, pues ahora el que tiene que, ¿qué pasa? Esta partecita es lo que muchos no les gusta. Ahora el que tiene bolsa, tómela. ¿De dónde la va a tener? El Señor sabía que ya los había bendecido, que ya los había prosperado, que ya ellos tenían dinero. Recuerden que dijimos que la bolsa era el dinero. Y ahora le está diciendo, ahora yo ya los he bendecido, se han hecho la labor de Dios, salieron por allá sin un peso, pero a medida